La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mira esta palabra, un versículo pequeñito, un versículo que quizás muchos diríamos, pero allí no hay mayor cosa, pero la palabra de Dios tiene muchos misterios escondidos en cada detalle, en cada palabra registrada allí. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo hace referencia a cuando Pablo, un siervo, un instrumento muy usado por Dios, escribió una carta a la iglesia cristiana del pueblo de los Corintios. Y ayer, mientras pedía el versículo en tiempo de oración, esto es con lo que cierra Pablo esa carta que le envía a esta iglesia cristiana de los Corintios. Y Pablo les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pero ¿qué les estaba diciendo Pablo a esa iglesia cristiana de los Corintios? Hay tres elementos aquí camuflados. Primero, la gracia. Segundo, el amor de Dios. Y tercero, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué influye tanto estos tres elementos en la vida de un cristiano? Y yo le decía: Señor, pero esto es con lo que acaba la carta, ¿qué voy a predicar de allí? Y en la mañana nuevamente que retomé la oración, digo: Señor, no entiendo qué. Y cuando me dijo: hay tres elementos, la gracia, el amor de Dios y la comunión, empezó a fluir. ¿Cuántos sabemos qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios es la ayuda que nos da Dios. La gracia es la misericordia y la bondad de Dios para nuestra vida. ¿Qué querrá decir entonces que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros? Ahora que sabemos que la gracia es la ayuda de Dios, es un favor inmerecido de Dios, es la misericordia y la bondad de Dios para nuestras vidas, ¿qué más nos dirá la palabra sobre este tema? Y voy a citar varios versículos. Quizás se les va a complicar ir buscando todos. Si usted tiene que anotar, tome nota. Si no, yo estoy grabando la prédica y les voy a compartir para que escudriñen los versículos en su casa. Amén. No quiero que se me desconcentren. Ahora, sabiendo que la gracia es un favor inmerecido, es la ayuda de Dios, es la misericordia de Dios, la bondad de Dios para nuestras vidas, la gracia se recibe por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí ya nos empieza a revelar qué es la gracia y cómo accedemos a la gracia. Por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios. Somos salvos por la bondad de Dios. Somos bendecidos por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y aquí hay un pequeño detalle. Cuando llegamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo primero que nos enseñan a hacer? La oración de fe. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón, vive en Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hacemos esa oración por fe. Pero ese es el inicio de nuestra vida en el cristianismo. Y allí nosotros accedemos a la misericordia, al favor inmerecido, a la bondad de Dios para que seamos salvos y podamos pasar a la vida eterna. Ahora, si la salvación es como regalo de Dios, y como dice en la palabra allí mismo en Efesios 2, versículo 9, que somos salvos no por obras. Y muchas veces en el cristianismo la gente dice: es que yo soy salvo por gracia, entonces yo ya no hago la obra. Yo no tengo que dar testimonio de lo que Dios hace en mí. Yo no tengo que dar testimonio de lo que yo siento de Dios en mí. Yo no tengo que compartir la palabra de Dios, porque yo soy salvo por gracia y no por obra.
pero la obra complementa nuestra vida de cristianismo. Por eso en la palabra de Dios dijo: id y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, que hagamos discípulos. La salvación viene por bondad y misericordia de Dios, no por obra. No pensemos que si yo doy una moneda a un mendigo en la esquina, ya estoy salvo. No pensemos que si regalo pan, regalo sopa, regalo vestimenta, ya estoy siendo salvo. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe, no por obra. Pero la obra complementa y forma parte del cristianismo. Por eso hay en la Biblia la parábola de los talentos. Allí usted puede evidenciar que la Biblia habla de que lo que Dios nos entrega tenemos que multiplicarlo, tenemos que compartir. Por eso dice en la palabra que todo trabajador es digno de su salario, todo jornalero es digno de su jornal, según sea la versión de la Biblia. Si nosotros queremos bendición para nuestra vida, también tenemos que hacer obra para el reino de Dios. Pero la salvación usted la recibió como regalo, y la obra complementa la salvación. Ahora, la fe hace que accedamos a esta salvación, pero la fe implica un compromiso con Dios. La fe no es solo llegar a confesar a Jesucristo y yo sigo en el mismo estilo de vida, hablando lo mismo, pensando lo mismo, haciendo lo mismo. La fe es un compromiso, porque en la fe es un diario vivir, seguirle a Dios cada día, escudriñar la palabra de Dios cada día. La fe no es que yo le confieso como Señor y Salvador y soy salvo por gracia y sigo en el mismo desmadre de vida que venía llevando antes de llegar a Jesucristo. La fe implica un compromiso como hijos de Dios. Ahora, ¿qué más nos habla sobre la gracia? Romanos 5, versículo 21. Y la palabra de Dios nos dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero mira lo que nos dice aquí, que cuando estamos lejos de la gracia, que si no hubiera sido por el favor inmerecido de que el Padre Eterno mande al Señor Jesucristo a redimirnos por medio de la crucifixión, nosotros estaríamos en la muerte por el pecado. Por eso dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Cuántos sabemos dónde entró el pecado sobre la humanidad? En Génesis, con Adán, un solo hombre, una sola mujer, no había más. ¿Cómo les creó Dios? En el paraíso, con todo a su alcance, sin dolor, sin enfermedad, sin trabajo, sin aflicción, sin tormento, sin problemas. Pero solo un segundo de desobediencia se perdió todo. Y muchas veces no entendemos que como cristianos somos como ese Adán o como esa Eva. Ya conocemos lo que nos dice aquí en la Biblia: no haga eso, no diga eso, no viva así. Pero seguimos haciendo lo mismo. Y cada vez que desobedecemos a Dios, el pecado nos alcanza. Cada vez que no honramos a Dios, el pecado nos alcanza. Y Dios no quiere que vivamos caídos aún conociendo de Dios. Ahora, si dice que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Dios, que nos quiere dar por su gracia, nos quiere dar vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna, nos dice que va a reinar la justicia. Y si el reino de Dios es justicia y por medio de esa justicia llegamos a la vida eterna, nosotros como hijos de Dios debemos vivir en justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Viviendo correctamente ante los ojos de Dios, no para el hombre. Usted lo que haga en su casa, hágalo correctamente para agradar a Dios. Usted cuando vaya en el bus, lo que va viendo, lo que va hablando, lo que va escuchando, hágalo para agradar a Dios. Cuando usted esté en su trabajo, hágalo correctamente para agradar a Dios. Si usted va a la tienda y pagó con $10 y gastó 2 y le dan $9 devuelto, ¿qué tendría que hacer usted lo correcto?
devolver ese dólar y decir, ¿sabe qué? Yo soy un cristiano y yo no puedo perjudicarle, téngale, devuelve. Haciendo las cosas correctas con justicia para agradar a Dios. Muchas veces pensamos que así vayamos a la tienda y nos dan 25 centavos de más o nos dan $1 de más. ¡Ay, qué bendición! Ya tengo para el pasaje. No, así el diablo nos amarra a pecado porque estamos hurtando dinero que no nos corresponde. Si yo estoy en el trabajo y tengo un esfero y me dan suministros y como me dieron 2 esferos de azul, en mi casa me hace falta uno. Estoy pecando porque estoy hurtando algo que no es mío. A excepción que alguien llegue y le diga, tome, le regalo, llévese. Mientras tanto, aún en eso, el diablo es sutil y nos hace que pequemos inconscientemente. Debemos hacer todo con temor a Dios para agradarle a Dios, andando en justicia para alcanzar la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros hasta allí? Amén. Ahora, por la gracia accedemos a la salvación. Y aquí ya parece que la gracia que reina con justicia para vida eterna es mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un regalo. La salvación nos ha venido por un regalo. Y esa salvación Dios quiere que sea para vida eterna. Él no solo quiere que seamos creyentes y, como dice la palabra, oidores. Me voy a la iglesia, me siento, escucho, pero salí de eso y sigo hablando lo mismo, sigo haciendo lo mismo, sigo pensando lo mismo y sigo en los mismos caminos que tenía antes de conocer a Dios. ¿Qué cambio puede venir allí a nuestras vidas? ¿Con qué justicia estamos viviendo para poder acceder a la vida eterna, que es el reino de nuestro Dios? Y aquí vamos a ver varios principios dentro de la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia no es permisividad. La gente dice que como vivo por gracia, entonces yo voy pecando todos los días y todos los días pido perdón. Porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si yo los confieso. Pero esto aún tiene consecuencias. La gracia no es libertinaje. ¿Qué nos dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que nos enseña segunda de Tito 2, versículo 11 y 12. Primer elemento, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes se ha manifestado la gracia de Dios? A todos. No es a uno, no es a dos. No es que el que manifiesta poder de Dios es el favorito de Dios y por eso tiene unción. La gracia de Dios es manifiesta para todos. Y es aquí donde yo les decía que la fe es un compromiso, un diario vivir. Porque no quiere Dios que conociéndole Él vivamos en pecado, o lo que es peor, vivir en un enanismo espiritual. Dios nos quiere ungir, Dios nos quiere dar poder, Dios nos quiere dar autoridad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia no es libertinaje, la gracia no es permisividad. ¿Por qué? Porque como dice allí en segunda de Tito 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios en Tito allí? Que debemos renunciar a la maldad, debemos renunciar a los malos deseos, debemos ser diferente, porque por la gracia que Dios nos dio, nosotros somos salvos. Pero si ya por gracia somos salvos, si seguimos viviendo en pecado, no vamos a poder llegar a esa salvación. La gracia no es libertinaje. La gracia no es para vivir justificándonos todos los días. Es que Jesucristo ya pagó por mí en la cruz del Calvario y voy a vivir de aquí unos 70 años he de vivir. A los 69.9 años me convierto. No es así.
Lo que nos quede de vida desde este momento hacia cuando Dios nos lleve a su presencia, vivamos para Dios, vivamos por Dios. Vivamos en la palabra y por la palabra, para que nosotros mismos no anulemos esa salvación por gracia que Dios nos ha dado. Ahora, dice que renunciemos a la impiedad, a las malas obras, al egoísmo, a los malos deseos, a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire cómo Dios nos exhorta que como hijos de Dios seamos la luz del mundo. ¿Cómo usted puede hacerse llamar cristiano si da mal testimonio? Por eso en su propia casa la gente se atreve a decir evangélico, hipócrita, mojigato, metida, chismosa, cizañosa, mentiroso, calumniador, adúltero, fornicario. ¿Por qué? Porque vivimos lejos de lo que nos dice la palabra. Aquí muy claramente en Tito 2 nos dice renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si nosotros no renunciamos a la impiedad, no renunciamos a los deseos mundanos, vivimos en pecado, ¿qué consecuencias tiene para mí como cristiano? Es que yo no puedo recibir el Espíritu Santo, no voy a poder vivir una vida espiritual y no voy a acceder a las cosas espirituales de Dios. No voy a poder ver las cosas del Espíritu, no voy a oír las cosas del Espíritu, no voy a percibir las cosas del Espíritu. Como hablé el día jueves en la prédica, estamos muertos espiritualmente, aún habiendo confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y para que reflexionemos y meditemos todos, ¿cuántos años conocemos de Dios? ¿Cuántos años hemos pasado oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos años hemos llevado congregándonos? ¿Cuántos años llevamos memorizando los versículos de la palabra de Dios? Pero para meditar, ¿cuánto ha cambiado nuestra vida? ¿Cuánta unción tengo de Dios en mi vida? ¿O con qué pecado sigo luchando, aun conociéndole a Dios muchos años? No es la vida de cristianismo que Dios tiene para nosotros. Él hoy nos llama a meditar y que reflexionemos en esta palabra. Muchas veces vivimos atados a pecados ocultos, aún asistiendo a la iglesia. Pero no es lo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Dios nos da los principios de cómo, por qué, para ser libres. Aquí dice que nosotros debemos renunciar. No es Dios el que nos va a obligar a renunciar. Dios nunca nos ha dejado solos. Y muchas veces hay esa voz sensible y sutil que nos dice, no hagas eso, no digas eso, ya no hables así. ¿Crees que estuvo bien como actuaste? Y empieza a redarguirnos y a traernos convicción del pecado. Porque Dios no solo quiere estarte hablando de afuera, Dios quiere vivir dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere vivir dentro de ti. Pero si no renunciamos a los deseos mundanos, a la impiedad, a la injusticia, no vamos a poder tener esa presencia de Dios dentro de nosotros. Hoy por eso en la mañana me venía eso. ¿Cuántos años mi pueblo ha escuchado mi palabra? ¿Y cuánta unción tiene? ¿Cuántos años lleva asistiendo a una iglesia? ¿Y en cuánto ha cambiado su vida? Tremendo. Pero la palabra nos dice el porqué. Los deseos mundanos, la impiedad, la injusticia, nuestra propia voluntad, a nuestro propio tiempo,
Una vida sin oración, una vida sin santidad, una vida sin obediencia nos tiene muertos espiritualmente. Y aún anulamos la gracia, el favor, el regalo de la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, Romanos 5, versículo 20, nos dice: la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios siempre está viendo el mecanismo para que la humanidad no se pierda. Dios siempre está viendo el mecanismo para que el favor y la gracia alcance a la humanidad. Dios siempre está viendo el mecanismo para que la palabra y el evangelio llegue. Pero la gente aún conocedora de la palabra usa la misma Biblia para vivir justificándose de su pecado. Porque hay gente que dice, como en este versículo nos cita: es que donde abunda el pecado abunda la gracia, y por eso yo vivo pecando cada día y cada rato. Porque donde abunda el pecado abunda la gracia. Y no es eso, no es en ese concepto. Si a usted algún momento le hablan de Dios, si a usted algún momento le entregan un papelito de Dios, si usted está yéndose en un auto, en algo, y escucha un mensaje de Dios, Dios le está hablando. El tema es que por nuestros deseos mundanos, por nuestra impiedad, por nuestra injusticia, no somos sensibles a la voz y al llamado de Dios, porque estamos sordos espiritualmente. Hoy Dios quiere que nos quitemos de ese concepto de que la gracia es libertinaje. La gracia llega a nuestra vida como un regalo por misericordia y por amor de Dios, pero que no quiere Dios que la perdamos por vivir, como dice aquí, en impiedad, con los deseos mundanos, en injusticia, haciendo mal testimonio, incluso para nuestro propio entorno. Ahora, ¿para qué más nos sirve la gracia? La gracia nos ayuda en la debilidad. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? En nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo soy débil y busco y dependo de Dios, ¿qué va a reposar sobre mí? El poder de Dios. Y este versículo nos da a entender que no es de nuestra fuerza, no es en nuestra voluntad. Es por eso que mucha gente que está atada al alcohol dice: no, me encierro en una clínica, 1 mesito, 2 mesitos, ponga de fuerza y ya estoy sano. Salió y recayó peor, o sigue con la misma atadura. Porque es Dios el poder de Dios en nuestra vida el que nos hace libre. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios es la suficiente ayuda que nosotros necesitamos en nuestra debilidad. Solo el poder de Dios es lo suficiente para nuestra vida, para ayudarnos en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier área con el que estemos luchando en pecado. Solo el poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero la gente dice: no, es que yo soy débil, por eso no puedo dejar de pecar. Y como dice aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que yo no cambio porque yo soy débil. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Y aquí debería hacerse 2 preguntas. ¿En realidad quiere cambiar? ¿O no quiere cambiar? Porque el poder de Dios en nuestra vida nos trae libertad. El poder de Dios en nuestra vida nos hace libres. La presencia de Dios en nuestra vida nos libera de nuestra cautividad.
Y aquí la palabra de Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y debilidad aquí no te quiere decir que vivas justificándote cada día de tu pecado. Debilidad aquí en la Biblia se refiere a la necesidad que tú tengas en tu propia vida, en tu parte emocional, en tu parte psicológica, en tu vida física, en tu salud, en una situación, en una adversidad, en un problema familiar. La debilidad que te habla aquí quiere decir que tú dependas de Dios. La debilidad que te habla aquí te dice que debes buscar de Dios. La debilidad que te habla aquí es que confíes en Dios. No te habla de que vivas justificándote de que eres débil y por eso no cambias de tu vida de pecado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el problema muchas veces no es equivocarse o no es que alguna vez caigamos en pecado. El problema es cuando persistimos en el mismo pecado sabiendo que eso es pecado. Porque la palabra de Dios dice que la obstinación es tomado como pecado de idolatría. La obstinación a seguir pecando en lo mismo va a traer consecuencias para nuestra vida. Nos vamos a perder. Así tengamos la gracia de la salvación que hemos recibido como regalo de Dios. ¿Quién nos va a ayudar en nuestra debilidad? Si usted tiene problemas, ¿quién le va a ayudar? Dios. Si usted tiene enfermedad, ¿quién le va a sanar? Dios. Si usted está cautivo de algún pecado, ¿quién le va a liberar? Dios. Si tiene un problema en su familia, ¿quién le va a ayudar? Es Dios. No hay nadie más. Su primer fuente de ayuda, su primer refugio, Dios. No hay nadie más. ¿Qué más dice? Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Qué nos decía aquí este siervo en esta palabra? Cuando habla de gloriarse, no quiere decir, sí, yo soy débil y vivo pecando, está bien. No. Cuando la palabra de Dios te habla de que te gloríes, es que te alegres de que tú dependes de Dios. Es de que tú te alegres de que sabes que si le buscas a Dios, Dios va a responder. Es que te alegres de que si le clamas a Dios, Él va a estar atento a tu oración. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Usted debe estar contento de que si algo viene a su vida y depende y busca y confía en Dios, Dios le va a responder. Porque solo cuando usted está contento de depender en cualquier situación de Dios, en su debilidad depende de Dios, el poder de Cristo va a reposar sobre usted. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Otro elemento, ¿para qué nos sirve la gracia? La gracia nos da socorro. La gracia es quien te ayuda. Dios tiene misericordia de ti. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos luchas, ¿qué nos dice la palabra que debemos hacer? Acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, de la misericordia, del favor, de la ayuda. Pero muchas veces, aún como cristianos, hacemos lo contrario. Nos viene un problema, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Si la palabra te dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es lo que el enemigo primero trata de buscar cuando viene a ti una enfermedad, cuando viene un problema, un contratiempo, cuando sufriste una injusticia, cuando te calumniaron, cuando te perjudicaron, es que tú te alejes de Dios. ¿Y por qué busca el diablo hacer eso? Porque cuando nos apartamos de la casa de Dios y del cuerpo de Cristo, somos como la oveja que es separada del rebaño. Una oveja solita ante una manada de lobos es vulnerable.
Y es lo que el diablo quiere, que tú te alejes de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, porque vas a terminar caído. Y cuando estés caído, las cosas te van a ir de mal en peor. Y cuando te van las cosas de mal en peor, vas a terminar renegando y cuestionando a Dios. Y el diablo va a estar así: conseguí lo que quise de ese cristiano. Cuando haya problemas, cuando haya tormenta, cuando haya enfermedad, cuando pase algo que tú no puedas hacer, aquí está la promesa. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo Dios te va a dar socorro, solo Dios te va a ayudar, nadie más. ¿Qué más nos dice ahora como segundo elemento? El primero era la gracia del Señor Jesucristo, el segundo, el amor de Dios. Juan 3:16 nos dice la palabra. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Y este sería el versículo clave para nosotros los cristianos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El amor de Dios, porque el primer elemento que decía en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo. Ya vimos los principios de la gracia. Segundo elemento, amor de Dios. Y en Juan 3:16, cuando nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está demostrando del amor de Dios? Que el amor es manifiesto por obra. El amor es un accionar. El amor es un hecho. Y aún aquí en la tierra hay ese dicho que menciona que obras son amores y no buenas razones. El que ama demuestra. El que ama obra. El que ama cambia. Porque el Señor Jesús, porque en la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amar, el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, accionó, obró, hizo algo, cambió al mundo por medio de Jesucristo. Una acción de cambio. No dice que de tal manera amó Dios al mundo que tuvo las buenas intenciones de mandar a su Hijo unigénito. Y ahí quedó. El amor de Dios, o el amor de Dios en nosotros, si Dios con el amor hizo algo, tuvo un accionar para bien, entonces Dios espera que su amor en nosotros también nos motive a cambiar para bien. Dios no dijo solo que nos amaba. Dios nos dijo que pretendía salvarnos. Él lo hizo y lo demostró enviando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el amor no es solo decir. El amor es obrar con acciones y acciones buenas. Pero muchas veces, aún siendo conocedores de la palabra, pasamos diciendo que amamos a nuestra familia, amamos nuestra vida y que aún amamos a Dios. Pero no demostramos con acciones y con obras el amor que profesamos decir. La palabra de Dios que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo, ¿quién debe amarse primero? Uno mismo. Y aquí hay un punto tremendo. Que muchas personas: yo te amo, ya voy a cambiar. Yo te amo, ya voy a dejar de hacer esto. Yo te amo, ya voy a dejar mi vida social. Pero dice que ama, pero sigue en lo mismo. ¿Usted cree que está amando? Según Dios, en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Él amó y obró. Él amó y demostró. Él amó y cambió.
¿Usted cree que una persona que viva en pecado y viva con ese pecado atormentando a toda la familia y diciendo que le ama, que le quiere, ¿usted cree que le quiere si en verdad esta persona no cambia? No. ¿Cuántos años las personas viven diciendo que le aman y que ya van a cambiar y han cambiado? ¿Cuántas décadas han pasado y han cambiado? Dios espera que por el amor a Dios tú cambies, pero para bien. Dios espera que cuando tú le digas que le amas a Dios, le demuestres con acciones. El amor se demuestra en la propia vida de uno, cambiando para bien cuando le conocemos a Dios. Porque debemos amarnos nosotros mismos para amar al prójimo. ¿Usted cree que alguien que le diga que le ama a su pareja y le vive gritando, haciendo violencia psicológica, tratándole como empleada o empleado, está amando? El amor de Dios no va a estar en esa persona. ¿Qué testimonio puede hablar o decir que ama a Dios si está viviendo así? Si usted no se ama a usted mismo, no va a poder amar ni a su prójimo. Y si usted no ama a su prójimo que lo ve, peor va a amar a Dios que no lo ve. Dios nos demuestra que cuando amas, cambias. Que cuando amas, lo demuestras. No es solo decirlo, es hacerlo. Y aquí la palabra de Dios nos evidencia que el amor de Dios esté en nosotros. Dios espera que en ese amor cambiemos como hijos de Dios. Que hagamos las cosas, que no solo le digamos que le amamos a Dios, que le demostremos a Dios en nuestro diario vivir que le amamos y no solo que le digamos que le amamos. Ahora, ¿qué más sobre el amor? Primera de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confesar, creer, acercarse a Dios. Y cuando nosotros confesamos, Dios quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Cuando nosotros le conocemos a Dios, Él va a ir poniendo de su amor en nosotros. Y aquí nos dice la palabra que solo Dios es amor. Y aquí nosotros como cristianos debemos discernir que el amor no viene de un hombre, de una mujer. No viene de una pareja, solo Dios es amor. Si usted va a Génesis, ¿qué le dijo Dios a Adán? ¿Que le iba a dar qué? Ayuda idónea. No le dijo te voy a dar la fuente del amor. Ayuda idónea. Su pareja, su esposo, su esposa, su familia, sus hijos, sus nietos. Es ayuda idónea, es un complemento. Pero el amor viene de Dios y solo de Dios. Sáquese eso de que mi marido no me ama, me muero. Mi mujer me deja, ya no me ama, me muero. Mi hijo se fue, me muero porque ya no hay quien me ame. Solo Dios es amor. Y si usted no está lleno del amor de Dios, cualquier cosa le va a desbaratar, porque solo el amor de Dios no daña, no lastima, no ofende. Solo el amor de Dios permanece en nosotros. El amor no es sexo. El amor no es un acto carnal. Esto es una idea vendida por el diablo. Es que si me amas, tengamos un acto carnal. Ya no me amas, por eso ya no quieres estar conmigo. Dios es amor. Eso es un acto carnal y biológico que aún Dios creó para consumar en el matrimonio, no antes. Y si usted tiene algo fuera del matrimonio, adulterio. Y si adulteró, trae maldiciones sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice en Génesis 20, versículos 7 o 6, si no me equivoco.
El diablo te vende de que si no me amas, no me besas, no me abrazas, no hay acto carnal, no hay amor. El amor no es sexo, el amor no es un acto carnal, solo Dios es amor. El amor no es regalos, el amor son buenas acciones. Así como Dios nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, mandó a su Hijo para salvarnos. Si alguien dice que le ama, debe demostrarle con obras buenas. Si usted dice amarle a Dios, debe demostrarle a Dios que le ama con obras buenas. Que el amor de Dios esté en nosotros. ¿Qué más nos dice allí mismo en Primera de Juan capítulo 4? Y me voy a adelantar un poquito al versículo 18. En el amor no hay temor. ¿Cómo un cristiano que dice que ha conocido a Dios vive con miedo de todo? Si aquí en la palabra de Dios dice en el amor no hay temor. ¿Por qué vivimos con miedo? Tenemos miedo constante de todo y tenemos un alma angustiada, un alma afligida, nos da insomnio, vivimos enfermos porque hay temor dentro de nosotros. Que el amor de Dios echa fuera el temor, te dice aquí en Primera de Juan 4:18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué te quiere decir cuando te habla de castigo? No es que Dios te va a mandar un rayo y te va a partir en dos, sino que aun cuando no tenemos y no sentimos el amor de Dios, aún tenemos miedo de pasar a la presencia de Dios. Tenemos miedo a morir. El amor de Dios nos da paz, el amor de Dios nos da tranquilidad, el amor de Dios nos da fortaleza, el amor de Dios nos da fuerzas para seguir caminando en cualquier circunstancia. Y la gente vive atemorizada de todo. El amor de Dios echa fuera el temor, nos dice aquí la palabra de Dios. Y no te hablo de que tu cuerpo va a sentir una reacción natural, sí. Pero el problema es donde el miedo está alojado en tu mente, en tu corazón y en tu alma, porque el diablo te tiene cautivo. Que piten por ahí un camión con esos pitos estremecedores, obvio, te vas a asustar. Si a mí me dicen le voy a poner una inyección, a mí me hace así porque no me gustan las agujas. Pero mi mente, mi corazón y mi alma está en paz y descansa en Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor. No importa la circunstancia que venga, yo doy testimonio por la oración y creyendo y confiando en Dios, el temor va a irse fuera. ¿Y por qué es peligroso tener temor? O como cristianos vivir, ay, me van a robar, le roban. Ay, me van a hacer esto, le hicieron eso. Ay, me va a ir todo mal, le fue mal. Ay, el COVID, le va a dar COVID. Si dice que el amor de Dios echa fuera el temor, te está diciendo que tú vas a estar confiado, convencido, dependiendo, tranquilo y seguro, porque Dios está contigo. No va a haber temor dentro de ti. ¿Por qué es peligroso el temor? Porque le pasó a Job y nos dejó escrito en Job capítulo 3 versículo 25. ¿Cuántos conocemos de Job? La palabra de Dios le describe a él como un siervo temeroso, perfecto, que Dios le tenía en alta estima. No había como siervo como él sobre la faz de la tierra, le dijo Jehová a Satanás. Era bendecido, él, su casa, su familia, sus criados, sus haciendas, porque el mismo diablo le dijo, él te sirve, no de gana, porque tú le tienes hecho un cerco de protección alrededor de él, de su mujer, de sus hijos, de sus finanzas, de sus ovejas, de sus camellos, de sus haciendas, de sus criados. ¿A cuánto ascendía la bendición que tenía Job? En camellos, en ovejas, en bueyes, en vacas. 4,5 millones de dólares ascendía esas vaquitas, esas ovejitas, esos borreguitos que tenía Job. Así le bendijo Dios. Pero aún en Job 3:25 dijo Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. ¿Y qué le pasó a Job? Los hijos andaban de pachanga y el diablo pidió juicio, les tumbó la casa encima. Tenía miedo a perder sus hijos, ¿qué pasó? Los perdió.
Tenía miedo a perder sus ovejas, sus ganados, sus camellos y todo. ¿Qué pasó? Se perdió. Tenía miedo de perder a su mujer. La mujer le dijo: maldice a tu Dios y muere. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Tenía miedo. Y lo que él pensaba y tenía miedo a que le pase, le dio una puerta abierta al enemigo para que eso mismo le suceda. Porque por donde nosotros tenemos una grieta en nuestra vida, por ahí el diablo se va a meter. Somos como una vasija. Si hay una fisura, por allí va a escapar el agua. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. Ande tranquilo, ande confiado, dependiendo en Dios, confiado de que Él le protege y le guarda si usted está en santidad, en obediencia, en una vida espiritual, en oración. Me voy a quedar sin empleo, todos están botando de los empleos. ¡Pum! Se quedó un mes sin trabajo. Ay, es que siento que me voy a enfermar, me da la cabeza, me da... ¡Pum! Una enfermedad. Ay, ojalá no me roben el carro. Ya regresa, ya no hay el carro. Oye, ojalá no me roben en el trolley. ¡Pum! Le robaron. ¿Por qué? Si a Job le pasó. Y él dijo: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. El miedo le da puertas al diablo para que opere en ese mismo ámbito. Y como les dije el jueves, no le tenga miedo al COVID. Yo no desconozco que eso no existe. Es real. Tanto como el reino de Dios, eso también existe. Pero no le tenga miedo. Yo también me ido aplastado a mi trabajo un lunes en la mañana y he regresado aplastado, hecho ahí sardina hasta mi casa. Estoy sano, varón de gloria de Dios. Antes de que me vacunen, me iba a casa con familias enteras, con COVID, a orar y poner manos con aceite y nunca me dio ni una gripe. Y aún ahora he estado haciendo la obra con gente con COVID. Y aquí estoy sano ya, para otra gloria de Dios, porque yo no le tengo miedo al COVID. Viva confiado, viva tranquilo, viva seguro. ¿Quiere ponerse alcoholcito? Póngase, pero verá que es al 90% y si se acerca al fuego, va a salir cascaritas. ¿Quiere usar mascarilla? Use. ¿Quiere ponerse ese traje de Teletubby? Póngase. Eso es complemento. Dios le tiene guardado y protegido. ¿Ha escudriñado el Salmo 91? Le invito a que lo lea el 91 y la próxima semana le pregunto qué comprendió y qué le prometió Dios para usted. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. El amor de Dios echa fuera el temor. No le tenga miedo a nada. Viva confiado, viva tranquilo. Y yo sé que es un proceso para confiar en Dios, pero pídale a cada día a Dios: Señor, fortaléceme en tu amor, que tu amor eche fuera de mí el temor. Active su fe. Si su fe es tamaño de este celular, póngase mascarilla. Porque si el diablo le lanza un dardo, una flecha, y esta es su fe, le va a proteger. Ayúdese con eso. Pero si su fe es tamaño de esto y el diablo le lanza una flecha, le va a llegar. Confíe en Dios, tenga fe, eche fuera el temor. Cada día renuncia a lo que usted le teme, cada día renuncia a lo que le aflige, cada día renuncia a lo que usted tiene en su cuerpo, renuncie. Porque Proverbios 18:21 dice que tiene poder de vida o de muerte en su lengua. Lo que usted habla le alcanza, lo que usted siente también le va a alcanzar. Porque aquí vemos que Job tenía miedo y sobre lo que tenía miedo, eso mismo le pasó. El amor de Dios echa fuera el temor. Su confianza debe estar en Dios. Tercer punto que nos decía en 2 Corintios 13:14, y con esto concluyo. Primero hablaba de la gracia del Señor Jesucristo esté en vosotros. Segundo, el amor de Dios esté con vosotros. Y tercero, la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? La comunión con el Espíritu Santo es la clave para el cambio y el éxito en la vida de un cristiano. Porque sin la presencia de Dios en nosotros no vamos a poder cambiar.
Sin la presencia de Dios en nuestra vida no vamos a ser transformados. No vamos a ver la gloria de Dios que nos ofreció Dios. Por eso Dios nos dijo, te llevaré de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si tú no tienes la presencia de Dios, no tienes poder para ir y deshacer las obras del diablo. La comunión con el Espíritu Santo es la unión de Dios con nosotros por medio de su Espíritu. Esa es la comunión. Dios espera que tú estés unido a Dios por el Espíritu Santo. No hay otro mecanismo. Es Dios viviendo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre tener comunión con el Espíritu Santo? Y aquí cuando Dios nos da el Espíritu Santo, cuando sentimos ese fuego, cuando sentimos ese toque, esa brisa, cuando sentimos que Dios nos libera y sentimos escalofríos, se nos va por tos, se nos va por eructos, se nos va por lágrimas. Cuando Dios empieza a darnos de su Espíritu Santo, ¿a qué nos exhorta Dios? A que guardemos esa presencia que Dios nos derramó en nuestra vida. Santiago 4, versículo 4 al 5, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando usted empieza a recibir de Dios, cuando usted siente ese toque de Dios, cuando usted se desploma a la presencia de Dios, Dios espera que usted se guarde. Porque como dice aquí, el Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ya no podemos andar contaminándonos como antes, hablando cualquier cosa, pensando cualquier cosa, hablando cualquier cosa. Ya no, porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y mira cómo exhorta al inicio en el versículo 4: oh almas adúlteras. No dice hombre adúltero, no dice mujer adúltera, almas adúlteras. ¿Y por qué habla de un adulterio del alma? Porque lo que tu alma codicia, y si no es de Dios, estás adulterando. ¿Qué es lo que le gusta a tu alma? Hablar mentira para dañar a otras personas, estás adulterando. Estás codiciando a un hombre y una mujer que no es tu pareja, no es tu esposo, estás adulterando. Debemos ser sabios en esto, porque el enemigo es muy sutil para contaminarnos por muchas cosas sin que nos demos cuenta. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. No dice de información. Porque si usted coge y lee este libro que es la Biblia, carnalmente, usted tiene información. Pero si usted empieza a acceder a lo espiritual y el Espíritu Santo está dentro de usted, esto ya empieza a tener revelación, conocimiento, que es distinto a tener información. Es por eso que cuando usted repite y se memoriza un versículo y le habla a otro de que Dios sana, ¿le pasa algo a la otra persona? No. Porque el Espíritu de Dios es el que lleva la palabra por el tiempo y espacio sin que usted lo vea y empieza a obrar y empieza a actuar. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Un llamado a la santidad, un llamado al cambio de vida, un llamado a la obediencia. No existe el cristianismo híbrido. No es que de lunes a viernes me voy de pachanga, escucho vallenato, reggaetón y el domingo estoy aleluya en la iglesia. Por eso en la Biblia nos dice: Dios a los tibios los va a vomitar. O somos luz o somos tinieblas, o portamos Espíritu Santo o portamos chamucos. No hay más. No hay el cristianismo híbrido, no hay el cristianismo por días. Dios es santo y vosotros sed santos, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos andar debutando de lunes a sábado en el mundo y el día domingo ser espirituales en la iglesia. Esto nos trae a nosotros que perdamos la presencia de Dios. ¿Qué más nos dice 1 de Corintios 6:17? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cuando usted reciba al Señor Jesucristo, ya Dios quiere hacer un espíritu con usted. Pero si usted vive en pecado y vive en farra y vive híbrido con tibieza espiritual, haciendo maldad, pensando lo malo, ¿cree que Dios puede ser un solo espíritu con usted?
Si la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida, por ponerle un contexto, aunque usted no lo vea, es como cuando usted le baña al perrito y el perrito va y se revuelca en el lodo y regresa a que le amarque, usted le amarca. Porque así es el pecado. No lo vemos, pero ante los ojos de Dios está presente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y el Espíritu de Dios es santo. Entonces procuremos que nosotros vivamos de una manera santa, hablando cosas buenas, pensando cosas buenas, haciendo cosas buenas. Sí, pero es que mi vecina me mira con malos ojos y me saca la lengua y me dan las iras. Déjele, ignórele, clámele a Dios que le alcance, que le toque para que esa alma no se pierda. A eso estamos llamados. No se deje contaminar. Hechos 1:8, porque es importante la comunión con el Espíritu Santo, porque en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ese poder es el que opera para que cuando a una persona ore, la presencia de Dios le alcance a otra persona. Ese poder es el que le da la autoridad para echar fuera demonios, para imponer manos sobre enfermos y que estos sanen, para que el fuego de Dios sea transmitido a otra persona y empiecen a suceder los milagros y las cosas sobrenaturales. Por eso Pedro, ¿qué le dijo al paralítico que estaba sentado en la iglesia llamada La Hermosa? De lo que tengo te doy. Levántate y habla en el nombre del Señor Jesucristo. Él tenía la presencia de Dios. Dios no quiere solo que crea en Dios, Dios quiere que tenga presencia de Dios. Es por eso que usted debe andar en santidad, porque hay un cambio vertiginoso entre solo vivir creyendo que le crea a Dios, y en otra es muy diferente tener la presencia de Dios dentro de usted, porque va a empezar a operar en lo sobrenatural de Dios. Y Dios quiere eso, que usted sea un hijo sobrenatural, porque usted está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Y si Dios es poder y usted es hecho a semejanza, ¿qué debe portar? Poder. ¿Por qué es importante guardarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué es importante tener comunión con el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice en Hechos 5:32 que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si yo aún no estoy operando en el Espíritu Santo, si yo aún no tengo algún don, si yo no estoy siendo transformado y siento esa presencia constante en mi vida, pregúntese si quizás hay alguna área de su vida que no le está haciendo obediente a Dios. Dios nos trae esta palabra para que meditemos, para que le anhelemos y para que recibamos de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Ya concluyo. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino. No contamine su cuerpo con nada que tenga grados alcohólicos. Sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros tengamos poder y autoridad. ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Juan 16:13. Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Porque ya no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber que habrá de venir. Solo el Espíritu Santo le va a encaminar a usted a toda verdad y va a poder hablar la palabra de Dios y va a poder ser encaminado por la palabra de Dios. No hay otra manera. Y Efesios 4:30. Cuando usted ya tenga el Espíritu Santo, cuando usted ya fue tocado por Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y es aquí donde yo les exhorto y les ministro, y no solo aquí, hay toda persona que vea los videos de YouTube de las prédicas. Si usted no está en el Espíritu el día que el Señor Jesucristo venga a redimirnos, o el día en que ya tengamos que partir de este mundo, no vamos a poder alcanzar a llegar a la presencia de Dios. Porque aquí claramente en Efesios 4:30 te dice que cuando tú ya tengas el Espíritu Santo,
dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Es que no le aflijas, que no le entristezcas, que no le angusties, que no le causes agravio, actuando pecaminosamente. Porque con Él fuiste sellado para el día de la redención. Si no tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos exponiendo nuestra salvación para la vida eterna. Y la presencia de Dios en nuestra vida es manifiesta. Recibiremos dones. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿qué dice? Y fueron bautizados con lenguas como de fuego. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, impondrán manos sobre enfermos y estos sanarán, soñarán sueños, profetizarán, verán visiones. Ya no nos conformemos solo con ir a una iglesia a escuchar palabra y ya está. Anhelemos, despertemos, digámosle: Señor, he estado muerto espiritualmente, pero ahora anhelo de tu espíritu. Séllame con fuego, dame un don, que tu poder sea manifiesto en mi vida. Usted mismo, Dios le está retando a atreverse a creer por algo más, porque Dios le quiere dar. Dios da de su Espíritu Santo a los que le obedecen. Y para finalizar, ¿por qué Pedro de Tarso escribió esta carta a la iglesia de los Corintios? Y me voy a permitir 2 de Corintios 13:5. Pedro de Tarso les exhortó: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Póngase a pensar en su manera de vivir. Si en verdad confían en Dios. Haga la prueba. ¿Y cómo se hace la prueba? Cuando Él habló al final diciendo: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos vosotros. Esa fue la prueba que Él les habló camufladamente a la iglesia de los Corintios. La gracia no es libertinaje. La gracia no es permisividad. La gracia es un regalo de Dios para acceder a la salvación. La gracia nos ayuda en nuestra debilidad. La gracia nos da socorro. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios es un cambio en actos buenos. Y la comunión con el Espíritu Santo es que recibamos poder, que manifestemos poder y que con este Espíritu Santo nosotros somos sellados para el día de nuestra redención. Hágase usted la prueba. Si usted está confiando en Cristo, y si usted pasa esa prueba es porque Él vive en ustedes, dice la palabra de Dios. Mire qué tremendo lo que hoy Dios nos trae. Dios ya no quiere que solo usted sea oidor. Dios quiere verle a usted hablar lenguas, que vea visiones, que profetice, que escuche al Espíritu Santo, que mientras se ora usted siente el fuego, vea a los ángeles que hay aquí. Créele más a Dios. Por eso hoy Dios dice que Él quiere que en usted esté la gracia de Jesucristo, que el amor de Dios esté en ustedes y que la comunión con el Espíritu Santo esté en ustedes. Vamos a darnos unos minutos de oración. Pongámonos de pie, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Le invito a inclinar su cabeza.